volver a contar todo. Así que adelante, contanos cómo fue tu encuentro con el coaching. Bueno, no tenemos idea si ya lo habían escuchado, pero claro, con gusto, año 2012 que ingreso a un programa de formación de directivos docentes. El programa tenía un coach, pero yo era facilitador en el programa, yo era coordinador del programa, pero no sabía qué hacía el coach. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que en ese momento relacionaba el coaching con algo terapéutico, como con algo reparador, sanador, pero me llamó mucho más la atención cuando veía que a partir de esas sesiones que vivían ellos allí, digamos, con una coach en privado, en un espacio confidencial, salían decisiones importantes por parte de los directivos, por parte de los rectores de los colegios. Es decir, empezaban ya a tomar decisiones importantes con procesos de transformación en sus instituciones educativas, pero en su vida personal. Inclusive tuvimos rectores que renunciaban a su situación como rector y que optaban por una vida distinta. Recuerdo en ese año 2012 un rector que decidió renunciar a su labor, dejar el sector público y dedicarse a escribir. Entonces era cuando vi esos resultados que me parecieron tan poderosos, empecé un proceso de formación en una escuela en Colombia, donde pues empecé a afianzar el primer acercamiento. Era una escuela muy orientada a lo ontológico, muy orientada al tema de la esencia, y en su momento pues tuve mis cortocircuitos y mis discusiones, ¿no?, con el coaching, porque había elementos que no eran de mi agrado, con los que no empatizaba mucho en esos procesos. Los veía efectivamente muy terapéuticos, y he considerado el coaching, y esto también se lo debo a la Escuela de Coaching Profesional Educativo, que he considerado el coaching como una herramienta altamente efectiva, pero muy sencilla. No necesita de tanta información, no necesita como de tantos pasos, ¿no?, que se agregaban, y allí empaticé muchísimo con la Escuela de Coaching Profesional y Educativo, y yo fui, digamos, el partner de la primera comunidad aquí en Colombia. Luego la escuela pasó a mi hermana y también hicieron como una segunda comunidad, y ahí hemos estado, digamos, muy cercanos a la escuela, pero el coaching me abrió muchísimas puertas a mí personalmente. A menos entrar al sector público se lo debo al coaching, se lo debo realmente a esta formación. Jamás en mi vida, en mis planes estaba trabajar como funcionario público, trabajar en el espacio público, en el sector, para un gobierno, para una administración. De hecho, digamos, normalmente quienes se aproximan, al menos aquí en la realidad de nuestro país, al sector público, están muy sumergidos en el mundo de la política. Y pues de mi parte nunca he estado sumergido a ese nivel. Entonces, si entré al sector público, lo entré por el coaching y porque las personas que han confiado en mí y que me han llamado y con quienes llevo ya varios años trabajando, han visto en el coaching desarrollado de esta forma una alternativa interesantísima para acompañar, sí, por una parte lo emocional, pero también por otra parte las decisiones importantes y trascendentales que necesita un buen líder en las comunidades educativas. Y es así como hasta la fecha, hoy, año 2020, sigo trabajando en mi sector público como asesor de la ministra, pero acompañando estos procesos, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien la pregunta que me habías hecho, Milka, era, ¿cuál fue? Recuérdame. ¿Cómo llegué al coaching? ¿Cómo te encontraste en la vida con el coaching? Eso, bueno, exacto. En resumidas cuentas, ese ha sido como el proceso. Yo hoy el coaching lo he complementado mucho con un proceso de formación en el que estoy ya desde hace unos 6 meses, que es todo el proceso para ser acompañante en bioneuroemoción. Y digamos que gracias a coaching profesional y educativo, y que sé que hoy hay un nuevo nombre, ¿no?, para gestión de equipos, recuerdo que el coaching me aproximó inicialmente a la epigenética, a principios de la bioneuroemoción, y ya desde ese momento me fui ahondando mucho en este tema, y hoy pues estoy haciendo el posgrado en bioneuroemoción, ya voy por 6 meses, y ha sido también una herramienta que complementa muchísimo porque te obliga a lo que obliga el coaching. Y esta era una frase que ya decía anteriormente. Los clientes en coaching llegan a ti no porque te necesiten, sino porque tú los necesitas. Digamos que cuando tú integras los procesos, cuando tú comprendes que un cliente tiene más de ti que tú de él, y comprendes que llega a ti es para que tú continúes también ese mismo proceso de crecimiento y desarrollo y de trascender e integrar muchos temas, allí es donde el coaching se convierte en una herramienta poderosísima.
y esto lo conversaba mucho con Justo. Yo recuerdo que es una herramienta sencilla, muy sencilla, pero altamente efectiva. Y si hoy yo podría, recapitulando las 8 competencias de la ICF, tal y cual como las resumieron actualmente, yo me concentraría sobre todo como en 2 de ellas, y es el de la escucha activa y efectivamente el de crear conciencia. Creo que en esas 2 ha sido como el ejercicio más poderoso de cómo el coaching repercute en mí, y no solo en clientes o en personas que acompañan, sino en mi vida, ¿no? El haber desarrollado una capacidad de escuchar al otro, pero de escucharlo de manera sagrada, atenta, profunda, esto ya de por sí te pone en una clave también de poder empezar a escucharte tú mismo, ¿no? Y de aprender a escuchar tus propias conversaciones, aprender a escuchar tus emociones, aprender a escuchar tus sensaciones físicas. Y esto ya de por sí es digamos, una posibilidad increíble. Entonces, el escuchar activamente y el poder hacer preguntas poderosas, que hace parte de esta competencia de crear conciencia, ha sido para mí, digamos, el mejor aliado. Porque si hoy el coaching lo considero importantísimo para los seres humanos, importantísimo no solo para los coaches, sino para quienes son personas que reciben coaching o acompañamiento desde el coaching, el hecho de escuchar preguntas que jamás se habían formulado ya genera, yo creo que sinapsis, ya ahí hay cortocircuito, ya ahí hay nuevas conexiones neuronales, se desacomoda un poco nuestro cableado y se vuelve y se reacomoda, y hay nuevas conexiones, y creo que a partir de allí sucede la verdadera magia de la autoindagación, de la comprensión. Creo que una persona, cuando ya está dispuesta, después de un proceso efectivo de coaching, a tomar una decisión, está renovando toda su red neuronal, está cambiando todas sus conexiones. Y este ejercicio, una vez lo tomas y lo decides, no recaes, ¿no? Entonces el coaching no es solamente un proceso para tomar una decisión y cambiar comportamientos. Ojo, el coaching llega a un nivel de profundidad cuando estas preguntas son así de poderosas, que el coaching puede estar removiendo inclusive procesos relacionados con tu identidad, con tus creencias, que en la misma, en una escala jerárquica, neurológica, están ya casi en el último peldaño, ¿no? Recordemos que lo primero que nosotros referimos es el entorno, luego al entorno le siguen un poco los comportamientos, luego de los comportamientos aparecen ciertas actitudes o habilidades que tienes, y luego ya en el cuarto peldaño aparecen las creencias y los valores, y luego la identidad. Finalmente ya lo sistémico, una conciencia espiritual más profunda. Pero el coaching no cambia los comportamientos. El coaching, yo me atrevo a decir que te lleva a modificar creencias, y por tanto estar dispuesto inclusive a cambiar tu propia identidad. Este nivel de profundidad es el que permite que el coaching sea efectivo. Porque si tú haces cambios solo en términos comportamentales, en términos actitudinales, y te quedas allí, pues efectivamente tendrás que iniciar otro proceso de coaching. Y encontrarás cientos de veces personas diciendo, pues sí, me sirvió, pero volví a las mismas, ¿no? Claro, porque es que el cambio lo estás haciendo, no va a impactar lo profundo, no va a impactar esas creencias. Y creo que cuando el coaching hace una pregunta poderosa, te da la posibilidad de cuestionar inclusive tus propios valores. Y ahí está la magia del coaching, que si tú estás dispuesto a cuestionar tus valores, obtienes realmente un camino hacia un verdadero proceso de cambio. Eso es un poco para mí lo que ha sido esta herramienta, mi querida Milka. Exacto, buenísima. Mejor no lo pudiste haber definido realmente, y me quedo con esta frase que dijiste que a ver si me ayuda, que un cliente no va a ti cuando necesita coach, sino que eres tú el que necesita del cliente. No, sí. me pareció súper linda esta forma tuya de verlo. Sí, y la reitero mucho, ¿sabes por qué? Porque yo me he encontrado que gracias al acompañamiento que brindo, cuando yo brindo un acompañamiento, al final debo indagar en mí. ¿Para qué me está llegando este cliente con estas características? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Y no para engancharte en la sesión, no como para que en la sesión te involucres. Yo recuerdo mucho en nuestras prácticas inicialmente cuando estábamos en la escuela, el hecho de no involucrarte, no quedarte en la emoción, no irte a la emoción. Cuando tú haces un coaching más ejecutivo y no te involucras, empiezas realmente a hacer
mucho más asertivo en ese acompañamiento, pero sabemos que también hay modalidades donde el acompañamiento es el quiebre emocional, todo este coaching, el coaching ontológico, sabemos que necesita un punto de quiebre, es válido, considero que es válido. En mi caso, para mí, el camino más próximo a una postura asertiva es, no me involucro, pero claro que indago después de la sesión. Pero claro que después de la sesión puedo yo detenerme y decir, ¿qué es lo que ha permitido que a mi vida llegue un cliente con estas características? Y ahora que empiezo a repasar un poco esa sesión, ¿dónde se activaron allí algunas sensaciones, reacciones o estados emocionales? Aunque en la sesión, como acompañante, como coach, no las estás demostrando, y aunque haya seguramente posturas de rapport y de calibración y que tú estés allí para el cliente, la indagación viene después. Y creo que por eso no tengo temor en decir que tú no, digamos, los clientes no vienen a ti porque necesiten ser acompañados por ti, vienen a ti porque tú necesitas realmente de ellos. Y así empiezas a aprender, a integrar. Y pues qué magia más increíble que pues para tú ser Master Coach llegues a tener unas 1000 horas, por lo que pida la ICF, pues son mil horas acompañando seres humanos, y por tanto son seres humanos que llegaron a ti para que tú aprendas, para que sigas afianzando tu proceso. Y un coach puede acompañar pertinentemente también cuando ha logrado estar en esos lugares donde han estado nuestros clientes, no para involucrarte, pero sí para poder comprenderlo mucho más, ¿no? Y creo que por allí va un poco un camino interesante de esos procesos de indagación, pero sobre todo esos procesos de acompañamiento en el coaching. Mencionabas, Edison, que en algún momento tus inicios se dieron con la parte más ontológica que con la parte profesional. ¿Te has visto en una situación de decidirme por esto o por esto? ¿Lo has podido complementar? ¿Se puede complementar? Claro, yo creo que siempre todo es complementario en términos de cuando una herramienta es diseñada con un propósito, con una búsqueda concreta de unos valores específicos en un proceso, siempre va a ser pertinente. Yo no creo que existan herramientas no pertinentes. Yo no creo que existan líneas del coaching que no tengan un propósito claro. Todas tienen un propósito claro, por tanto todas son lo suficientemente válidas y efectivamente en esa misma clave de llegan los clientes a mí porque yo necesito de ellos, en esa misma clave el cliente que necesita un proceso específico, más sistémico, más ontológico, va a llegar a esa línea. Y es probable que en algún caso excepcional te llegue a alguien que no le gusta y que no le agrada. Pero para eso están los acuerdos. Y poder establecer acuerdos claros donde de manera concreta la persona, el cliente, no se siente a gusto y busca otro camino. Creo que allí está la integralidad. Y como coaches, por eso más allá de una contienda o de atacarnos recíprocamente en las distintas posturas que hay del coaching, yo me atrevería a decir que la clave está, Milka, en el saber que existe la disciplina, saber y tener referentes en cada una de estas líneas y poder remitir, ¿no? Poder decir, mira, seguramente mi estilo de coaching no es agradable para ti, es probable que puedas mirar estas otras alternativas y ahí creo mucho en el tema de redes, creo seriamente en el trabajo que hace la ICF en cada uno de sus capítulos locales, creo que todos tienen esa misma intención. Aquí surgió una polémica en Colombia, por lo menos, no sé si ha llegado a los oídos de ustedes, donde salió un programa en televisión hablando muy mal del coaching, pero sobre todo de muchas escuelas que surgieron y aquí se les catalogaba por los medios de comunicación como escuelas de garaje, ¿no? Porque aparecían en cada esquina y proliferaban por todos lados. Entonces hicieron un ejercicio investigativo de muchos meses y efectivamente arrojaron muchos fraudes, mucho negocio, muchas malas intenciones y eso movilizó mucho a la ICF. Recuerdo que en su momento, eso fue el año pasado, y este año también hubo reuniones, si no me equivoco, pues el capítulo Colombia empezó como a tomar medidas de qué forma profesionalizar el coaching, ¿no? Porque entonces también desde los sectores académicos venían como algunos ataques, ¿no? Pseudociencia, esto con qué se relaciona. Yo no pienso que debamos llevar a tener que tomar posturas radicales de atacarnos o atacar a quien nos ataca o de ser reactivos. Yo lo que siento es que la herramienta es efectiva, si es efectiva para ti, puedes acompañar personas y siempre va a haber personas dispuestas a llegar al coaching, a tocar tus puertas
y aprender. Estoy completamente convencido de eso. Por tanto, sí es un ejercicio serio el de también poder referenciarnos. Por eso te digo que creo en las redes, pero creo también en la necesidad y en la importancia de que velemos por un coaching limpio, por un coaching que realmente tenga apuestas formativas, sólidas, que no se ofrezcan de pronto programas donde sea coaching 2 fines de semana, ¿no? Creo que allí es donde está la clave de esto. Tanto es así que hoy, Milka, aparecen por lo menos muchas personas, hoy se presentan como coaches, ¿no? Y es como la primera tarjeta de presentación. Creo que llegará un momento en el que de pronto en nuestros países habrá tantos que tendremos que replantear un poco los temas y habrá que darle como unos nuevos caminos, unas nuevas reflexiones. Pero sí siento que no hay distancia, nos complementamos, todas son válidas, pero lo importante sí es que siempre cumplan con un propósito. Y el propósito es un cliente satisfecho, un cliente que reciba un proceso de acompañamiento a través del cual toma decisiones concretas para una meta concreta. Y esto no discrepa entonces, digamos, si lo haces por la vía ontológica, que es válida, y que seguramente a muchas personas nos identifican a los coaches desde esa línea. ¿Dónde está de pronto mi llamado o como mi reflexión con respecto al coaching ontológico? Que si ha habido una reacción de los colegios de psicólogos a nivel nacional en distintos países contra el coaching, es probable que las referencias las hagan cuando se hace coaching ontológico o cuando se hace coaching muy existencial, como muy orientado de pronto desde lo sistémico, y siente el psicólogo que está siendo desplazado por una persona que estudió 10 meses, 6 meses, 7 meses, a un profesional que estudió 5 años, que tiene una maestría. Y allí, obviamente, los psicólogos y aquí las facultades de psicología han elevado su voz de protesta. Pero ahí es donde está el trabajo, yo creo que de los capítulos locales, tanto de la ICF como de las comunidades educativas y de las escuelas de coaching, de poder entrar en diálogo también con las facultades. Esa ha sido también una clave aquí en Colombia, de poder sentar a las facultades de psicología, al colegio de psicólogos y tener diálogos, conversaciones muy genuinas, sensatas, de por qué esto también puede llegar a ser una profesión. Que en 11 meses simplemente estudiaste coaching, pero ser coach lo logras con los años, con las horas, con los clientes, con el recorrido y el poder no solo tener el título de coach, sino el poderte ya identificar y que te identifiquen como coach, que es el recorrido de muchos años. Que personalmente en el coaching yo estoy desde el año 2013, es decir, yo llevo 7 años y en estos 7 años, pues muchas horas de acompañamiento, muchas horas de vuelo que decimos también, y creo que entre más pasa el tiempo, más necesitamos conectarnos con la importancia de seguir actualizándonos, de seguir estudiando, de seguir ahondando, de seguir adquiriendo comprensiones y también, ¿por qué no?, de investigar, de tomar procesos genuinos, sensatos, académicos, círculos de estudio donde podamos estudiar el coaching, donde podamos intercambiar situaciones, estudios de casos desde la ética profesional del coaching. Y creo que todo esto enriquece mucho la labor. Yo creo que por ahí va un poco el camino, es un poco como el llamado que hago también, ¿no? Que no es simplemente atacarnos como escuelas o esto está bien, esto está mal, más evitar todos estos juicios y realmente como consolidarnos, realmente como un grupo que tiene un propósito clarísimo y tiene un objetivo común, y es acompañar a los seres humanos en su desarrollo personal. Exacto, y de eso se tratan también estos espacios que son muy oportunos para que no solamente los coaches hablemos de coaching, sino también para que el público en general se entere de lo que es realmente, porque muchas personas todavía tienen el concepto equivocado, ¿no? Entonces está buenísimo que podamos replicar este tipo de espacios, ¿no? Para hacer más coachversaciones. Totalmente de acuerdo. Mira un fenómeno que puede pasar. Y las empresas, muchas organizaciones privadas han terminado como adquiriendo los servicios de un coach, ¿no? Pero la empresa tiene una intención con el coaching y a veces inclusive es ser más coercitiva, es como reorientar las cosas y ahí es donde está la magia de establecer acuerdos muy claros
acuerdos previos con tus clientes, ¿no? Con el patrocinador o con el cliente, como lo dice precisamente la ICF. Si estos acuerdos no son claros, pues resulta que terminas vendiendo un poco el coaching, ¿no? A merced o al servicio o al interés de una persona que normalmente sucede es quien más necesita coaching. Es decir, en las empresas donde alguien te contrata y te pide como coach que acompañe a sus empleados, pues quien más necesita coaching es el que te contrató, pero es el que menos se aproxima, ¿no? Porque considera que sí ellos lo necesitan y es una realidad para quienes de pronto hoy aquí no son coach y nos están viendo, es una realidad de nuestros clientes, ¿no? Siempre vemos la necesidad en el otro, vemos que el otro es quien necesita y claro, tú debieras hacer un proceso de coaching. A ti te serviría y te vendría bien. Mira, si hay alguien que necesita coaching, es esta persona, mira, es un cascarrabia, porfa, ayúdame con él. Entonces siempre estoy proyectando una necesidad que realmente es mía, que realmente soy yo quien la necesita, porque cuando me concentro en ver tanto mis problemas afuera, pues me enseguezco de poderlo ver en mí. Entonces estoy en función de que los demás solucionen sus cosas, cuando lo único que necesito solucionarlas soy yo. Y allí yo creo que hay una clave importante con el tema de acuerdos, con el tema de cómo hacemos un contrato con una organización. Y en esa clave, por eso hago la reflexión, si una empresa contrata a un coach que a los colaboradores de la organización les dicen, te voy a mandar a coaching donde te sigas portando así. Entonces resulta que el coaching en ese contexto es un castigo, ¿no? Resulta que el coaching en otros contextos es coercitivo y es, necesito que le hagas coaching para que sea más eficiente en el trabajo, pero sobre todo para que sea, ojalá pueda ahorrar más recursos, imagínate. Entonces, resultas tú comprometiéndote con algo que no vas a lograr, porque si algo puedes lograr en la sesión es que esta persona descubra que ese no es su trabajo y que se puede ir a otro lado felizmente, dichoso de su existencia, tomando decisiones más coherentes con lo que verdaderamente quiere y la empresa pues consiguiendo una persona pues, que le sirva mucho más, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de esto. Pero también nos puede pasar que las empresas, las personas, los coaches ofertan un servicio a una organización y pues resulta que el coaching fue adquirido en curso rápido de coaching, 2 fines de semana, entonces ofrecen un taller, ofrecen inclusive a veces herramientas de las que de pronto no se tiene un buen dominio y pues resultas entrando en un conflicto serio con los mismos clientes, ¿no? Entonces imagínate un grupo humano, una oficina de recursos humanos que contrata los servicios de un coach y que resulta ser un espacio adverso, un espacio donde las personas no se sienten para nada cómodas, pues ya ahí queda, el coaching queda en esa organización referenciado como una práctica no agradable. ¿Y cuántos desde ahí empiezan la cadena de decir, no creo en el coaching, eso del coaching no me gusta? Eso del coaching definitivamente será para otros espacios. Eso déjaselo a un retiro espiritual. Y como también hemos visto que el coaching se ha diversificado tanto y se ha complementado tanto, inclusive con tarot, con coaching equino, con coaching y aromaterapia, en fin, lo hemos extendido tanto que claro que se puede, yo estoy seguro que se puede, pero tienes que comprender que cuando lo diversificas tanto, pero lo especificas tanto en una disciplina de esta línea, tú tienes un tipo de cliente. Por tanto, no puedes llegar a todos los clientes, ¿no? Es decir, yo le pongo el ejemplo en mi caso. Yo llegué al sector público y apenas tú aparezcas con una vela encendida y un cerremos los ojos y tomémonos de las manos, te cogen a patadas y te sacan de ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente enseguida relaciona esto con algo muy espiritual, con espiritismo, quién sabe qué, ¿no? Entonces, tienes que comprender también que las dinámicas de los clientes son diferentes, ¿no? Que los clientes, de alguna u otra forma, tienen eh, características propias y que mi acompañamiento de coaching con aromaterapia tiene un tipo de cliente y que va a llegar, y te lo garantizo, que lo tienes allí. Pero es probable que este ejercicio, cuando lo vas a hacer en un sector diferente, ojo, no es porque no lo puedas llegar a hacer, pero si lo vas a hacer, hay que crear un ser humano lanzarse a lanzarse, ¿no? Yo, por lo que puedes,
ya en este sector una persona puede hacer un proceso de visualización, de se interpreta mal, porque el ejercicio simplemente es lograr silenciar, acallar las voces, lograr cerrar canales sensoriales y allí obviamente conectarte con tus pensamientos que te conectan con una creencia y que definitivamente vas a poder identificar inclusive engramas neuronales que se activan en un momento específico. Cuando tienes esto claro, pero la persona comprende hacia dónde va, hasta en el sector público puede traer la aromaterapia, pero porque hay un propósito, ¿no? Entonces no es yo tengo una técnica y la llevo a todo lugar y quiero que el mundo se empape de esto, es comprender que hay un tipo de cliente y que mi técnica necesitará ser contextualizada en algunos escenarios más que en otros, que si estoy con un grupo humano que está más orientado a tener como un retiro, un espacio de fin de semana, de conectarnos, etcétera, es probable que mi herramienta sea altamente efectiva, muy oportuna y enriquezca muchísimo a esas personas que están allí, ¿no? Entonces, son como dos temas que quería traer también a la conversación. Sí, que está buenísimo. Y ahora que lo mencionas, Edison, uno siempre tiene como que cierto recelo al sector público, ¿no? A la empresa pública. Y bueno, lo digo hablando desde mi lado, el trabajar, ser servidor público en Bolivia es un poco complicado, es densa la cosa. ¿Cómo te ha resultado a ti trabajar coaching en el gobierno, ser asesor de una ministra? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia de llevar coaching a la institución madre de la educación, que es el Ministerio de Educación? Mira, yo creo que yo conversando precisamente con la ministra, que ha sido compañera de viaje en estos años, porque con ella llevo trabajando muchísimos años, desde antes de ser ministra, era secretaria, también trabajé con ella allí, y antes era la directora de esta fundación que les mencionaba para la que trabajé. Y creo que inclusive en conversaciones, a veces ella inclusive no ni siquiera le llama coaching, ¿no? Pero sí le llama, ojo que aquí hay una herramienta poderosa, ¿no? Altamente efectiva, que les va a servir. Creemos mucho en el desarrollo de las emociones, creemos mucho en esto, ¿no? Y ya inclusive ella se ha dado el permiso como de mencionar coaching porque ya ha empezado como a ser aceptado, ¿no? Pero ojo, precisamente el ganar el espacio en el sector público ha sido un proceso. Y por eso les mencionaba quién es mi cliente, qué seres humanos hay allí, cuántas creencias, cuántos condicionamientos. Cuando llegué al sector entonces y encuentras que de pronto hay un grupo de maestros de una región del país, sea en el Amazonas, sea en cualquier lado, ha tenido una experiencia no grata, ¿no? Porque hubo un coach que llegó e hizo más un tema recreativo, un tema más orientado a la lúdica y después generó un cierto rechazo. Y hay que comprender que estas personas ya tienen de por sí unos prejuicios. Y yo creo que ahí ha estado la magia, el respetar la postura y el llevar con mucha rigurosidad, con mucho estudio, una comprensión del coaching, inclusive para el más renuente al coaching. Entonces, si tengo que cambiar el nombre del coaching, lo cambio, no tengo lío. Y por eso un taller se puede llamar Comprender las emociones para liderar, un taller se puede llamar Gestión emocional, un taller se puede llamar de cualquier forma. E inclusive comprendí que si ponía la palabra coach en la invitación a 1000 maestros que iban a una conferencia, pues ya iba a generar unas predisposiciones interesantes. Y que esas predisposiciones o me servían para retomarlas en el ejercicio de esa activación de esa conferencia, o definitivamente preferían, me abstengo del nombre, y luego van a ver y puedo concluir que definitivamente es coaching y lo que hemos hecho en el trabajo es coaching. Y esto es reconciliar a las personas, como eh, generar como ese proceso de conciliación, ¿no? Y de reconquistar a un cliente que de pronto había dejado de creer o que definitivamente tenía tantas creencias con respecto al coaching que decía, eso no me gusta, eso para mí no sirve, porque se quedó referenciado con una experiencia no grata. Entonces creo que el éxito es precisamente ese, ¿no? El dar, el comprender quiénes son tus clientes, en este caso el sector público,
entonces ahí ponemos la mirada inversa, ¿no? El cliente tiene prejuicios sobre el coaching, pero ahora piensa tú, ¿cuántos prejuicios tenemos los coaches sobre el cliente? Y ahí entonces ha estado precisamente un poco como el acierto, ¿no? El acierto ha sido precisamente el hecho de yo sé que estas personas son del sector público, que estas personas perfectamente me pueden rechazar. Y me ha pasado llegar a un auditorio con 700 docentes de una entidad, un título de una conferencia que no menciona el coaching, pero que la gente, los directivos en la tarjeta de invitación ponen coach educativo o coach profesional, y ya los maestros nada más están haciendo el anuncio de la conferencia y escuchan abucheos, ¿no? El abucheo del público diciendo cosas así, me ha pasado, ¿no? Y creo que ahí está la magia del saber escuchar activamente. Porque tú no, si te dedicas a escuchar el abucheo, pues nada, sales por la puerta trasera y te vas de ahí. Y dices, no, yo a esta gente ni por ahí no. Tú tienes que escuchar más allá. Y cuando escuchas más allá, comprendes que detrás del abucheo y del contexto de este evento, pues resulta que el evento era un evento del Día del Maestro para celebrar un espacio festivo y les colocan una conferencia. Entonces ya ahí encontraste tu rompehielo. El primer rompehielo que tú puedes desarrollar es ese. Y es decir, increíble que nos pongan una conferencia en un día en el que está la piscina, está el sol radiante y hay cerveza lista para tomar. Ya ahí, este cliente, que son 700 maestros, dicen, este hombre nos comprende. Claro, y lo ratifica, ¿no? Porque lo hago explícito. Entonces, yo les digo, les prometo que me permito abuchear una vez más si de aquí a 5 minutos ustedes consideran que esto no es interesante y paramos la conferencia. En este caso es una conferencia, no es coaching, pero es una conferencia con todas las herramientas del coaching. Cuando pasan 5 minutos y pasa una hora y yo tengo dispuesto una hora, solicitan 30 minutos más o inclusive una hora más, porque ya empiezo a hacer ejercicios, ahí sí, con herramientas de coaching, directamente en público con personas en vivo. Que entra esto, que la magia de estas preguntas poderosas se las hagan todos y que entonces ya sean muchos los que quieren participar. Creo que ahí está esto. Si tú comprendes que los prejuicios que tienes con respecto al sector son esos, son prejuicios y también son creencias y estás dispuesto a cambiarlas, pues empiezas a tener un chip también diferente, ¿no? El chip diferente es estos seres humanos tienen unas prevenciones, tienen unos prejuicios y yo perfectamente los puedo cambiar y puedo permitir aceptarlo tal y cual como está. Y ojo, te va a pasar que en un auditorio, cuando estás con un grupo humano, haya alguien que no se conecta y que definitivamente se cruza de brazos, mira al piso, pero también el coaching te enseña a que si tú estás en presencia de coach y tienes la postura de coach, este ser humano está ahí también para ti. Y está para que comprendas que si yo me cargo con esta reacción, estoy prácticamente echando al suelo, echando al piso, todo un acompañamiento que el 99.9% de la población está aceptando positivamente. Y por tanto debo comprender que esta persona no está en su mood, no está en su ánimo, no está en el mejor momento, o seguramente se le ha activado algún engrama neuronal a partir de mi presencia. Esto me ha pasado. Me ha pasado que alguien escucha mi voz, y me pasó de hecho con una maestra a modo anecdótico, que yo empecé la conferencia y esta señora no hacía sino hacer ruidos con su boca para sabotear lo que yo decía, y hacía ruidos todo el tiempo, ¿no? Entonces en el receso yo me le acerqué y le pregunté, yo no sé qué me habrá visto usted. Pues claro, ella había activado un engrama. Mi rostro era igualito al de alguien que le había robado, ¿no? En su vida. Oh. Entonces yo era tan parecido a uno de sus ladrones, a un ladrón que tuvo en su vida, y ella pues nada, estaba en clave de rechazo, rechazo, rechazo. Pero ella no era consciente de esto. Como muy probable, no es consciente el que está cabizbajo, desconectado. Entonces es comprender que esos somos los seres humanos y que tu labor está en poder brindar algo, pero también poder acompañar, no engancharte, no tomarte absolutamente nada personal, y definitivamente pues la pertinencia del acompañamiento adquiere una fuerza increíble.
Bien. ¿Y tú has notado alguna diferencia entre el trabajo de coaching? Me hablas de auditorios con 700 docentes. ¿Has notado alguna diferencia en cómo aceptan el coaching los docentes de un área rural a la de un área urbana? Mira, en el área rural no solo la aceptan, sino que la reclaman y la aclaman. Mira, por algo tan sencillo, porque es que la ruralidad dispersa de nuestros países y de nuestras geografías aquí en Latinoamérica realmente es tan dispersa que allá no llega ninguna herramienta extra. Que allá cuando la educación y el sector llega, pues llega seguramente con las apuestas que hace la educación, con los recursos que se invierten, con algunas herramientas didácticas. Pero el tema emocional, ¿cuándo llega? Entonces, cuando tú logras tener un grupo de docentes de esa ruralidad dispersa conectándose con este tema, ni siquiera de pronto saben qué es el coaching, ¿no? Pero cuando ven de qué se trata, te lo piden. Y de hecho, el año pasado, en los viajes realizados, ¿no?, que hice por todo el país, a muchos sitios me tocó regresar y me pedían regresar. Y la Secretaría de Educación hacían una apuesta, ya por temas de agenda no se podían más de 2 encuentros, 3 encuentros, pero recuerdo secretarías en particular, entidades en esa ruralidad dispersa, a las que fui hasta 4 veces en el año. Y no pasa en el caso mío, porque digamos la labor que yo hago con estos talleres y este acompañamiento, estoy haciendo solo prácticamente desde el despacho. Ahora entró una compañera que es Maribel Betancourt, pero ella entró específicamente a uno de los programas del ministerio y acompaña allí a unos directivos específicos. Entonces, este trabajo, como este acompañamiento, lo estoy haciendo yo, digamos. Entonces, los tiempos son, te podrás imaginar, todo el tiempo, el año pasado, viajando, muchos aviones, pero muchas posibilidades de aprendizaje. Si algo hemos encontrado mágico en esa ruralidad dispersa, te digo, Milka, es que hay mucho que aprenderle al maestro de la ruralidad. Hay mucha conexión con el entorno, hay mucha comprensión, hay una conciencia de unidad altamente desarrollada que no encuentras en las ciudades. Por tanto, hay una mayor aceptación del aprendizaje, de aprender cosas nuevas. Yo he tenido sectores aquí de esa ruralidad, inclusive en Amazonas, profundamente en el Amazonas colombiano, en la zona amazónica, donde maestros te dicen, Edison, no solo quiero estas herramientas, mándenos especialistas que nos formen. Hay una sed de crecer y de aprender. Entonces sí hay una diferencia. En el sector, digamos, ya más urbano, pues seguramente hay más acceso también a la formación, a ciertos procesos. Entonces suele suceder que de pronto no es tan valorado. Sí lo valoran, pero no de una forma como lo hacen en la ruralidad. Es como un poco la diferencia. Bien. ¿Y quién lo hubiera pensado, no? Que en el área rural pues sea bien aceptado y solicitado, ¿no? Uno pensaría que fuera al revés, ¿no? Total, Bien. total. Y mira, piensa un poco en nuestras comunidades indígenas. Comunidades indígenas con tradiciones ancestrales, con rituales. Tenemos instituciones educativas precisamente con educadores que son miembros de estas comunidades. Y allí te cuento que ha sido un diálogo súper enriquecedor, porque hablar precisamente con un rector que pertenece a un clan indígena, a una comunidad específica, crea unos diálogos interesantísimos, porque es que ellos comprenden muchas cosas que nosotros los urbanos no comprendemos. Ellos comprenden ser uno con la naturaleza, comprenden que somos uno con el todo, que somos uno entre nosotros, que no hay diferencias, y desde ahí, desde esa comprensión, pues imagínate lo que logra una sesión de coaching, imagínate lo que logra una reflexión de coaching. Exacto. ¿No? Debe ser maravillosa una sesión o un taller a este nivel como tú tienes de la posibilidad de vivirlo. Y Edison, ya cambiando un poco, dándole la vuelta, saliendo del trabajo, en la familia, en la vida cotidiana, con los amigos, ¿cuál es tu experiencia con el coaching? Bueno, yo creo que hay algo muy importante. Con la familia, con tus amigos, no debes ser coach. Debes ser miembro de una familia. Y ser miembro de una familia no te puede llevar a dejarte llevar por la tentación de querer estar haciendo coaching con todos, entonces usando preguntas poderosas. No, yo creo que eso es claro. Tu vida familiar definitivamente la construyes con tus habilidades, con tus debilidades, pero
llevar el coaching a casa, esta es mi percepción, es mi postura, ¿no? Inclusive puede traerte hasta problemas. Porque lastimosamente cuando haces este tipo de preguntas vas siempre a tener reacciones tales, no me hagas coaching, eso hazlo allá con tus clientes. Entonces es tu familia, de hecho, entonces no son tus clientes. Y si es tu familia, es probable que sí las competencias de coaching te ayuden muchísimo. Saber escuchar, comprender qué dice tu pareja, qué dicen tus hijos, y escuchar entre líneas, escuchar activamente puede convertirse en algo poderoso. Pero hacer coaching no, ¿no? Y creo que los amigos son para eso, son para ser amigos. Con los amigos, creo que con los amigos es precisamente el espacio con quien no debes hacer nunca coaching. Es el espacio donde tú debes permitir que te lo hagan a ti, que te pregunten las barbaridades que quieran preguntarte, que hables los temas que no te permites hablar, que dejes un poco como ese rol donde efectivamente guardo mi presencia de coach, etcétera. Y allí pues soy también el cúmulo de experiencias que tengo, mis sombras, mis debilidades, conversaciones que van fuera de foco. Me doy el permiso de realmente, y creo que ese es el equilibrio de un coach. El coach no solo necesita coaching, el coach necesita amistades, necesita la familia, necesita conflictos, necesita conflictuar y allí adquiere mayor pertinencia también para poder acompañar. Creo que los problemas de un hogar, las dificultades que tienes en un hogar, se convierten en herramientas para ser más pertinente también en el acompañamiento. No para engancharte, no para poner tu mapa mental en una sesión de coaching. Por eso te decía, somos nosotros quienes necesitamos a los clientes, porque preciso cuando tienes una dificultad en tu casa, resulta que el cliente te llega con ese tema específico. Entonces, mágicamente nos hacemos preguntas como, wow, pero preciso yo que estoy en este enredo, ¿no? Y yo que tengo precisamente este problema. Entonces, inconscientemente te empiezas a identificar y allí dejas la presencia de coach y resulta que casi terminas deseando abrazar a este cliente como para consolarse recíprocamente. Y creo que allí es donde está un poco el ejercicio poderoso también, ¿no? El saber que, pues sí, vivo estos conflictos, pero estos conflictos y el proceso de cómo los resuelva me dan herramientas para poderlo llevar también a una sesión. Entonces sí creo que en la familia ser familia, con los amigos ser amigo y con el coaching pues ser coach, ¿no? No porque sean escenarios distintos, atención. Yo creo que si hay una verdadera conciencia de unidad es precisamente el comprender que haces coaching porque te llega lo que necesitas, que en la familia pues te llega lo que has pedido, que con tus amigos llegan las amistades que tú mismo has solicitado. Entonces, creo que si algo nos contribuye el coaching en estos escenarios, ¿sabes qué es? El hecho de poder comprender que yo soy el resultado de mis pensamientos y que yo vivo las experiencias que yo mismo he pedido. Entonces, si me quejo de la familia, si me quejo de mis amigos, pues yo lo he pedido, así lo he pedido. Y creo que muchas de esas sesiones de coaching he podido comprender que creo que soy víctima y que por lo tanto las personas que han llegado me hacen daño, que mi pareja me hace daño. Y creo que el coaching debe convertirse cada vez más en una herramienta que te saque de esa posición de víctima, que te haga responsable de tus actos. Y creo que en ese crear conciencia y en ese acompañar al cliente está la magia realmente poderosa de poder decirle a la persona, hazte responsable. Y de aquí en adelante, entonces, no culpes, no señales, no te hagas víctima, no estés pensando que los problemas y tus conflictos vienen de afuera. Me hago responsable y yo hago el proceso y yo comprendo y yo elevo mi conciencia y por tanto ahí dejo de ser víctima. Entonces ya las amistades, como sé que son las que yo he traído, pues no me quejo de ellas, aprendo de ellas. Aprendo del que jeta, aprendo del que está ansioso, aprendo del que todos los días manda un mensaje en pánico por el COVID-19, aprendo del que todos los días hace chistes vulgares, aprendo del que definitivamente esto para él no es nada, aprendo de todo. Igual en el hogar, aprendo de mi pareja, aprendo de mis hijos y siempre espacio de aprendizaje. Entonces el coaching, ¿qué debe hacer? Ahí sí, ahí veo el punto de unión. El coaching te da a ti el poder de poder elevar tus comprensiones, pero también de estar en aprendizaje constante. Si hay algo que puede mantener esta presencia de coach
pero sobre todo el acompañar al cliente es eso, hacer al cliente un responsable. Y cuando eres responsable, pues para de quejarte también, ¿no? Aunque a veces el coaching se convierta en una sesión de quejas. Bien, realmente, Edison, podríamos estar un par de horas más conversando. Ha sido fascinante conocerte ya, aunque sea virtualmente, y escucharte. Me quedo con tus palabras de que el cliente no nos necesita tanto como nosotros al cliente. Y mira que es la primera vez que escucho a alguien decir que uno en la familia tiene que ser la familia, con los amigos, y coach tiene que ser con sus clientes. Me quedo con estas dos reflexiones. Y reitero, ¿no? No porque el coaching no sea una herramienta que te va a contribuir a esto, pero el coaching te eleva la conciencia para que seas un buen miembro en una familia, un buen amigo, pero no llegues a donde tus amigos, empezar a hacerles preguntas poderosas, hacer presencia de coach, porque es que son tus amigos, son con los que te quejas, son con los que puedes ser lo que eres, lo que no te permite ser socialmente, lo que no te permite ir a una sesión. Son con los que puedes hablar de las barbaridades más grandes. Ahí es donde está la magia. Y igual con la familia, ¿no? Igual con la familia. Allá soy o el papá o soy la pareja, y definitivamente pues llegar con mi postura, mi presencia de coaching y hacer preguntas, y lo digo por aprendizaje. Yo no te estoy diciendo esto porque lo haya leído en un manual, sino porque comprendí que pues donde menos debes hacer coaching es en tu casa, y mucho menos a tu pareja, ¿no? Porque cuando lo haces, realmente estás con todo tu mapa mental, con todo tu nivel de conciencia, esperando que el otro eleve esa conciencia al mismo nivel, cuando el otro realmente no está ni en coaching, ni está pidiéndote una sesión. Por tanto, es eso, es pareja, ¿no? Como pareja, pues construiremos y resonaremos y creceremos, ¿no? Pero cada quien a su ritmo. Exacto. Exacto. Bien, Edison, entonces ahora tu despedida, por favor, y si quieres dejarnos tus redes sociales. Ya me voy a conectar de nuevo, no hagan ya la bulla, gente ¿ya? sabe que te encuentra Yo en también. el Ministerio de Educación de Colombia. Sin embargo, déjanos tus redes, donde la gente puede encontrarte, si quiere por ahí hacerte alguna consulta. De hecho, voy a buscar seguramente algún coach para que me haga una sesión y me ayude a superar el tema de por qué no soy tan mediático en redes. Esa es una sesión de coaching que tengo pendiente. Aunque sí tengo Instagram, que es con mi nombre, Edison Serge, ¿ok? Y tengo Facebook, Edison Serge. No soy tan asiduo en las publicaciones, no me muevo tanto en ellas, empezando porque realmente mi trabajo actualmente no me permite, ¿no? Y por eso creo que el proceso de coaching me serviría mucho precisamente para indagar qué es lo que no me ha permitido salir al ruedo o ser tan mediático. Con mi nombre y apellido, tal cual como aparece aquí en el Zoom, en el live, Edison Serge, así aparezco. Y nada, yo quedo a su entera disposición. Creo que si la vida nos coloca aquí, nuevamente es porque nos necesitamos, ¿no? Y creo que pueden contar con un servidor más aquí en Colombia, en el país. Si quieres también, pueden dar mi teléfono ya en las redes o en la placa, pueden dar mi número telefónico por WhatsApp, por mi correo electrónico, por donde ustedes consideren, ¿no? Pero las redes son tal cual con mi nombre y así me encuentran. Y no van a encontrar muchas publicaciones, pero seguramente me empezaré a motivar en la medida en que aparezcan más personas pidiéndome que adquiero la responsabilidad. Sí me ha pasado mucho con los maestros, ¿no? Que me piden esas redes, me dicen, son tus redes sociales para seguirte. Yo, ay Dios mío, ¿a quién vas a seguir si yo publico una cosa cada 3 meses? Pero bueno, entonces eso me irá movilizando también. Pero sí creo que a modo ya de despedida, agradecerles la invitación y manifestarles mi disposición de poder acompañar, de poder estar allí muy pendiente de no solo de los coaches que se han conectado hoy, sino que también de los participantes, de quienes no son coaches. De verdad agradecerles. Nosotros nos debemos a ustedes, y creo que ya la invitación concreta para los coaches es sí, construyamos redes académicas, redes de estudio. Creo que podemos comprendernos cada vez más, conectarnos cada vez más y dar ejemplo de la unidad del coaching. Si el coaching tiene un propósito y es que un cliente logra un objetivo, creo que el objetivo común que tenemos nosotros es lograr los nuestros.
Por tanto, más allá de competencias o de pensar que esto es más adecuado que el otro o que yo soy mejor que tú, es realmente de manera genuina y sensata saber que nos complementamos, que nos podemos entender y que podemos sacar adelante esta hermosa profesión, porque realmente lo es y nos enriquece a diario y seguirá agudizándose. Y hoy más que nunca, con el tema de la pandemia, con el COVID-19, así sea virtual, vamos a seguir cada vez más conectándonos con nuestras emociones, con nuestros procesos y con el coaching. Así que Milka, muchas gracias a ti, a Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso para ti. Y bueno, nos seguimos viendo en la vida, perfecto, ya estamos conectados. Sé que también en estos días hay Coach Hard y hay como varios espacios, ¿no? Exactamente, así que vamos a estar dando vueltas ahí y contactándonos, tenlo por seguro. Claro que sí. Bueno. Miguel, vuelve Miguel para que puedas dar tu despedida a Edison y pasemos a la siguiente coach. Edison, muchísimas gracias. Y a Milka también ha sido una entrevista deliciosa. Yo he estado apuntando en el Facebook Live ahí tus frases, tus perlas, Edison. Espero no haberme perdido ninguna, pero ahí también te mandan felicitaciones. Y bueno, yo me permití dejar ahí tus datos para que te empiecen a seguir. Así que te comprometo a que empieces a publicar más de estas cosas tan valiosas que nos has dejado a nosotros. Más contenido, así es, así estaremos. Seguramente así lo haré. Ok, Edison, muchísimas gracias por apoyarnos, por estar aquí en este Coach Versando. Y bueno, pues valiosísima la información. Bueno, ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias, cuídate. Adiós. Mi querida Milka, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de tanta información valiosa de compartir con estos? Excelente conversación, excelente información. Qué bueno que tomaste datos tú, porque yo no podía anotar. Igual el video queda grabado. Ya lo vamos a estar subiendo a nuestras otras redes y a nuestro canal de YouTube. Así es. Sin embargo, haber participado así en vivo con Edison, una gran experiencia. Sí, fantástico, realmente fantástico, una conversación muy fluida, yo los escuché todo el tiempo y bueno, me pude dedicar a trabajar en el Facebook para contestarle a las personas que están ahí conectadas en este momento. Estamos esperando a Jorge Cruz. Jorge, que se va a conectar con nosotros en breve, pues y va a ser la última entrevista del día de hoy, el último conversatorio, el último coach versando del día de hoy. Y yo creo que vale la pena institucionalizar esto, ¿verdad? Deberíamos tener conversatorios así más seguido. Sí, yo creo que tenemos que por lo menos hacerlo, no sé, una vez al mes, algo así. Realmente es muy beneficioso, ¿no? Porque al final aprendemos, es lo que varias veces hemos repetido, ¿no? Que uno está en constante aprendizaje, lo dijo Edison varias veces, contigo lo hemos hablado, con Lilian también. Andrea entonces también uno nunca deja de aprender en la vida. Y en esta profesión del coaching es más aún, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar en constante movimiento y aprendizaje y nutriéndote de conocimiento y herramientas para poder aplicar a tus clientes y en el trabajo y en el ámbito que sea, ¿no? Claro que sí, es un proceso de transformación mutua, ¿no? El coaching es un proceso de transformación mutua y yo creo que hablar de coaching también es una excelente herramienta porque cuánto nos hemos activado nosotros también como coaches, Milka, yo como coaches también trabajando con estos valiosísimos coaches que tienen una aplicación muy práctica en el ámbito educativo, puedes notar la cantidad de personas. Y bueno, aquí está Jorge. Buenas noches Milka, buenas noches Miguel. Hola Jorge. Hola Jorge, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarles y felicitarles por la iniciativa. Estamos aquí siguiendo desde las 5 de la tarde, hora peruana. Wow. Colegas coaches. Buenísimo que nos ha seguido desde temprano. Tuvimos un par de fallas técnicas al inicio, sin embargo logramos superarlas, así que estamos aquí, te doy la bienvenida
Tú vas a conversar con nuestro amigo Miguel, entonces yo ya me retiro y los dejo que hablen ustedes. Sin embargo, voy a tomar nota, como hizo Miguel, voy a tomar nota de todo lo que tú digas. Gracias Milka, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Tengo unos PPTs con una ayuda visual. Perfecto. No sé si me puedes permitir para compartir. Claro que sí, dame un ratito y te comparto. Por supuesto. A ver, mira, si puedes compartir ahí porque me sale un mensaje que como el Facebook está compartiendo esta pantalla, no me está dejando dar autorizaciones, pero mira a ver si la puedes compartir tú. Trata de compartir ahorita. Claro, he intentado, ¿no? He intentado y me sale que el administrador lo ha deshabilitado. Ya, sí. Mira, aquí está. Ya me sale. Déjame ver qué pasa. Perfecto. Ok. Listo. Puedes compartir. Sí, Miguel, ¿llegas a ver las diapositivas? Perfecto, las veo muy bien. Bueno, qué bueno. Bien, vamos a iniciar entonces. Quiero agradecer a Coach Her, Coaching Educativo, por la invitación, ¿no?, a esta videoconferencia de Coach Versando, titulada ¿En qué y cómo aporta el coach a la educación? ¿Y cuál es el rol de un coach educativo, ¿no? No sé si tú quieres hacer algún tipo de introducción, Miguel, antes de continuar. Bueno, Jorge, nada más, primero que nada agradecerte en nombre de la escuela, agradecerte en nombre de Coach Hart, de que hayas asistido como uno de nuestros invitados, de nuestros primeros invitados. Este es nuestro primer Coach Versando. Es una iniciativa de Coach Hart y le agradezco mucho también a Salomón que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, pues él es la mente que ha ideado esto de aquí. Y bueno, pues también a ti y a todos los que nos han precedido, porque te cuento que hemos tenido unas conversaciones muy profundas, creo que muy transformadoras, que hacen que las personas conozcan más del coaching y se enamoren realmente de esta profesión, como lo dijo últimamente Edison Serge, de esta profesión del coaching, que hay que respetarla, hay que formarse en ella, pues y lo más importante, hay que practicarla, que es algo que han dicho todos. Estuvieron con nosotros Lilian Aliaga de Bolivia, Andrea Hernando de Argentina, Edison Serge de Colombia y ahora tú, Jorge, que nos acompañas desde Perú, de lo cual te doy ya el más profundo agradecimiento por unirte a esta iniciativa y esperamos pues que no sea la última vez que te tengamos aquí. Así que el panel es tuyo, Jorge, y si me permites, de pronto ahí te voy haciendo unas preguntas de lo que vayamos viendo, lo conversamos con las personas que están viéndonos. Nuevamente agradecerte y bueno, como le decía Milka al inicio, sí les he estado siguiendo toda la conversación desde las 5 de la tarde, he seguido a todos nuestros colegas coaches y qué bueno de poderme unirme con ellos, ¿no? Bueno, un poquito para situarnos, ¿no? Para situarnos, un poco hablar de mi persona, de mi formación y cómo esta formación se vincula con el coaching, ¿no? Yo estudié en el colegio La Salle de Lima, Perú, ¿no? Saludos para mi promoción 98 de La Salle de Lima, Perú, ¿no? Bueno, La Salle es una congregación reconocida mundialmente, una congregación dedicada a la educación, dedicada a la pedagogía. Nuestro patrono, San Juan Bautista de La Salle, es un santo que ha escrito bastante sobre educación. Hay muchos libros inspiradores, inclusive en aquella época que no conocíamos el coaching, a veces uno se pone a pensar, probablemente San Juan Bautista sabía que era el coaching y probablemente San Juan Bautista de La Salle utilizaba el coaching, ¿no? Como parte de su metodología. Bueno, transcurrido el tiempo en el colegio, yo decido hacerme maestro, ¿no? Inspirado por los hermanos de La Salle, inspirado por mis profesores, inspirado por mi padre, porque mi padre ha sido maestro, ya es un señor de más de 70 años, ya jubilado, pero me inspiré mucho en él y en algo que acostumbraba él a hacer los sábados. Los sábados venían algunos de sus compañeros, de sus colegas que trabajaban con él, a sentarse en la casa, a escuchar música clásica, escuchar música trova, jugar lo que aquí en Perú llamamos cachito, que es jugar con dados, ¿no? Es jugar con dados y conversar.
y conversaban de sus estudiantes, de las relaciones con los estudiantes, con los colegas, con los directivos, hablaban de didáctica, de pedagogía. Miguel, yo tenía 5 años, tenía 6 años, y yo me estaba sentadito con mi galleta de soda escuchándolos, ¿no? Y eso fue alimentando mi vocación, que cuando acabé el colegio quise probar mi vocación como hermano de La Salle. Yo estudié filosofía, teología, no la concluí, estudié en Antonio Ruiz de Montoya, donde están los jesuitas, y cuando decidí discernir sobre mi vocación, bueno, tomé la decisión de retirarme y empezar a estudiar pedagogía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Estoy hablando del año 99, año 2000. En ese transcurso de la vida, pues yo tuve la oportunidad de conocer a nuestro fundador del programa, fundador de la comunidad, fundador de la escuela, nuestro amigo coach Justo Velázquez, ¿no? Tenemos una muy buena amistad desde antaño, desde el 98 aproximadamente, ¿no? Y algo que nos relacionó fue justamente el espíritu lasallano, porque él también ha pertenecido a la escuela de los hermanos de La Salle, ¿no? Y bueno, quiero comentarles que yo fui uno de los primeros, podríamos decir que fui de la primera promoción de coaching, ¿no? En aquella época. Si no me equivoco, estoy hablando entre el año 2013 al 2014, ¿no? Conformé esa comunidad gracias a la invitación de Justo, ¿no? Pero la primera vez que yo escuché la palabra coaching, la escuché de adolescente cuando estudiaba inglés, ¿no? Yo estudiaba inglés y escuchaba la palabra coach, que significaba entrenador. Bueno, pues entrenador de un deporte, de básquetbol, de fútbol, ¿no? De tenis, pero todavía no entendía la palabra coaching como hoy en día la reconocemos. Más adelante, ya como maestro, en mi 4º año ejerciendo la carrera, en el colegio donde yo trabajaba, que era el Colegio La Salle, en mi propio colegio yo empecé y me hice maestro, ¿no? Tuvieron la oportunidad de contratar a un coach que nos dio una capacitación sobre clima institucional. Cuando él terminó, y fue una capacitación distinta, porque hasta esa época todas las capacitaciones que yo podía haber escuchado era una persona parada, hablando, ¿no? Con poca participación del auditorio, ¿no? En cambio, esta persona nos hizo trabajo de equipo, nos hizo saltar, nos hizo jugar, nos hizo cantar, y cuando concluyó su conferencia, su ponencia, su taller, se presentó, ¿no? Dijo su nombre nuevamente y dijo: yo soy coach. Y por primera vez, creo que te estoy hablando, Miguel, del año 2004 aproximadamente, 2004-2005, y yo me acerqué a buscarlo al Señor y le dije: ¿me podrías explicar un poquito qué es coach? ¿No? ¿A qué te refieres con qué es ser coach? Y bueno, me explicó, ¿no? Me explicó como alguien que acompaña procesos, alguien que tiene herramientas, una cierta metodología, ¿no? Me quedé interesado, pero bueno, ese interés durmió el sueño de los justos. Y mira, coincidentemente, justo, ¿no? Gracias, el juego de palabras es impresionante. Así es, ¿no? Son las coincidencias de la vida, ¿no? Nosotros le llamamos o el destino, otros le llaman la providencia, ¿no? Otros le llaman la diosidencia, las diosidencias, ¿no? Entonces, bueno, fue justo quien me hizo la invitación a ser partícipe de la primera comunidad. Fue algo muy arduo, muy interesante. Y bueno, el día de hoy quiero recordar con ustedes algunas palabras. O sea, no vayan a creer que lo que yo estoy poniendo son las competencias del coach. Claro, pueden coincidir. Algunas están relacionadas. Pero más que hablarles de las competencias, es hablar del significado de estos términos, del significado de estas frases para mí, ¿no? En mi vida y en mi quehacer educativo, ¿no? Bueno, a manera de POSIT, ahí tenemos la escucha activa, tenemos la presencia de coach, tenemos el lenguaje y la semántica, tenemos la expresión corporal,
Y te comento, Miguel, sin ánimo de ser deshonesto, he tratado de estar en escucha activa desde las 5 de la tarde. Increíble, increíble la riqueza que he recibido, la manera como me he alimentado y retroalimentado, ¿no? Y en una postura y una presencia de coach, ¿no? Como dice la famosa frase, ¿no? No solamente es serlo, sino parecerlo, ¿no? Qué interesante esta frase, ¿no? Muy interesante. Y además, ya que estamos con un auditorio que asumo que mayormente son docentes, los que están escuchando el día de hoy, ¿no? Me hace recordar cuántas veces hemos estado en el micro, hemos estado en un auto, hemos estado en una reunión y te miran por la forma como hablas, cómo te expresas, por la forma como miras, cómo tratas y cómo disertas, y se te acercan y te dicen, ¿acaso usted no es maestro? Sí. ¿Acaso usted no es docente? Y muy al margen que siempre llevamos un lapicerito acá en el bolsillo, ¿no? Pero te lo dicen. Y eso que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo transmitimos no una profesión, sino cómo transmitimos una vocación? Claro que sí. Un llamado. Así es, un servicio. Me hace pensar también, Jorge, eso que habla mucho de la importancia del lenguaje corporal, ¿verdad? O del lenguaje no verbal en este caso. Por supuesto. Mira, Miguel, ahorita estamos tú y yo con cámara y te estoy observando. Miro tus ojos. Miro cómo fijamente me estás prestando atención. Veo cómo parpadeas, cómo te mueves, cómo inclinas tu cabeza un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, Sí. ¿no? No, y no solamente por oír, sino porque ya en ti está funcionando muchos aparatitos, muchos cablecitos, ¿no? Que son parte del sistema nervioso. Claro que sí. Iba a decir Así que yo es. soy auditivo y por eso tiendo a dar la oreja más que la cara. Inclusive, ¿no? Tenemos el lenguaje, la semántica, ¿no? El significado que le damos, la interpretación, y qué tan importante la expresión corporal, ¿no? Por ejemplo, yo soy visual y por eso quise presentar unos PPTs como una ayuda a memoria de lo que yo les iba compartiendo, ¿no? Pero también me considero y me considero bastante kinestésico, pero eso lo fui aprendiendo. Uno no nace, uno se hace. Se forma. Así es, se forma, ¿no? Y bueno, y como decía Anthony Robbins, para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera. Y debemos utilizar ese conocimiento para guiar, acompañar y comunicarnos con los demás. Yo tengo un problema, yo tengo una situación, yo te la comparto, Miguel, vamos, tomémonos un café y te comparto la situación que yo estoy pasando. Y otro día le invito una gaseosa a Milka y me tomo una gaseosa con ella y le comparto el mismo problema. Y voy a ser enfático, de manera literal, como te lo compartí a ti. ¿Recibiré el mismo consejo? ¿Recibiré la misma asesoría? ¿Recibiré la misma orientación? ¿Recibiré la misma opinión? ¿Tú qué crees, Miguel? Pensaría que no, mi estimado Jorge. Claro, pues claro que no, porque cada uno interpreta el mundo desde su experiencia, interpreta el mundo desde su vivencia, interpreta el mundo de su literatura, de lo que ha leído, lo que ha experimentado, su ciencia. Por lo tanto, lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro, la interpretación, ¿no? Y ya que hemos hablado de la expresión, ¿no? Expresar nuestros sentimientos nos puede ayudar a minimizar nuestros problemas. Qué linda frase, déjame anotarla definitivamente. Claro que sí. Verbalizar, hacer la palabra se hizo carne, como el Evangelio, que se hace carne en Jesucristo, ¿no? Expresar nuestros sentimientos nos ayuda podemos hacer catarsis. ¿Cuántas veces nos quedamos callados y la bolsa, ese costal lleno de nuestras dificultades, obstáculos, problemas, en algún momento va a reventar,
Por eso lo importante de hablar, lo importante de conversar, lo importante de coachversando. De coachversando podemos compartir, dialogar. Y en el plano educativo, aquí en Perú, nosotros estamos dentro de un enfoque, en la pedagogía, de un enfoque por competencias. Tenemos un currículum nacional y ese enfoque por competencias busca que nuestros niños y adolescentes jóvenes se desarrollen para ser competentes en la vida, ¿no? ¿Y qué implica ser competente? He resaltado una de las características que están presentadas en este currículum, que es comprender la situación que se debe afrontar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en procesos de coaching nos presentan situaciones? ¿Hasta qué punto nosotros las comprendemos? ¿Y para qué viene nuestro cliente a nosotros? Justamente porque necesita herramientas que él las puede usar para que comprenda la situación que se debe afrontar. Algo muy simple, Miguel. Mira, algo muy simple. Antes de la cuarentena, mi señora me manda a comprar yogur. Era un día de la mañana, 8 de la mañana, yo estaba yendo a trabajar. Jorge, por favor, compra un yogur. Hasta me dijo el tipo de yogur. Pero yo no le presté atención, porque estaba con mis problemas acá. Unas situaciones laborales que tenía que resolver, ¿no? Y bueno, hice mi día, hice mi rutina, y sucede que llego a la tienda, Miguel. Mira, llego a la tienda, digo, uy, ¿qué yogur me dijo Antonella? No recuerdo qué yogur me dijo. Bueno, compro cualquier yogur, ¿no? Por último, yogur es yogur. Y compré un yogur que no toma ella, no acostumbra a tomarlo. Y bueno, regreso a la casa y digo, mi amor, acá está el yogur que me pediste. Jorge, yo te pedí de Sauco, Jorge, yo soy alérgica a este que me has traído. Y se armó un problema. No, un pequeño debate, una pequeña discusión tonta. Un desacuerdo. Tonta. Pero ¿por qué se armó? ¿Por qué se armó? Por la interpretación. Así es, por la interpretación. Se armó porque yo no supe comprender la situación que debía afrontar. Y si yo tenía que comprar un yogur, y si yo no recordaba qué yogur era, no era fácil coger el teléfono y llamarla. Flaca, ¿qué yogur era? Discúlpame, no te presté atención. ¿No? ¿Me podías repetir, por favor? ¿Cuántas veces, Miguel, nos sucede estas pequeñas situaciones en la vida? Que termina haciéndose una pequeña bola de nieve, termina haciéndose una bola gigante, ¿no? Una maleta grande con nosotros, sí. Así es, Miguel. Y por eso yo a veces me gusta mucho esta frase del expresidente Reagan, ¿no? Que dice, confía, pero verifica. Ya que estamos con un auditorio docente, Miguel, ¿qué sucede en nuestras clases? ¿Qué sucede en las clases presenciales y ahora más aún, Miguel, más aún en las clases virtuales, en las clases a distancia? ¿Qué hace el profesor, la profesora? Deja una indicación, van a desarrollar una actividad, van a desarrollar una tarea, ¿no? Dice la instrucción, da la forma como lo deben de hacer y pregunta, chicos, ¿y entendieron? ¿Y qué van a decir los chicos? Sí, profesora, sí, todos entendimos. Y la profesora se queda conforme con esa respuesta. Pero ¿qué sucede, Miguel? Que al final, cuando hay que entregar la evidencia, cuando hay que entregar la tarea, no todos comprendieron lo que tenían que hacer. ¿Y eso a qué se debió? ¿Qué fue lo que faltó? Faltó la pregunta. Ajá, sí. Así es, verificar, preguntar, poderosa, ¿no? Parafrasear, ¿no? ¿Quién no ha entendido? Miguel, ¿podrías tú repetir la instrucción? Por favor, Camila, ¿puedes completar la instrucción que Miguel nos ha dado? ¿Quién puede decirnos qué es lo que hay que hacer? Y eso es muy importante, ¿no? Y nosotros como coaches practicamos el parafraseo, practicamos el hacer, practicamos las preguntas poderosas. Imagínate, ahora que hemos hablado también de la expresión corporal, yo me considero, y me sigo considerando, Miguel, bastante tieso. Yo soy de esos que cuando bailan con dos pies izquierdos, ¿no?
siempre he sido así. Y no he sido tan destacado en los deportes. No te sientas solo, Jorge, no te sientas solo, que creo que es el mal de muchos. Ya somos dos entonces, ¿no? Metí autogol, imagínate, ¿no? Entonces cuando hacíamos el sorteo de quién iba al equipo A, al equipo B, terminaban los dos equipos y todavía no me terminaban de elegir, ¿no? Pero bueno, ante eso yo he tenido que tomar decisiones. Dentro de mi proyecto de vida, he tenido que tomar decisiones. Y para complementar lo que el coach me ha dado, y porque se trabajó la expresión corporal, pues tuve que desarrollar lo que es un taller de clown, ¿no? En un momento estudié el arte clown y lo puse en práctica, ¿no? En este último año he estado dando talleres de clown, ¿no? En diferentes provincias de Perú, ¿no? Ahí tienes he colocado algunas fotos donde se trabaja y se desarrolla bastante lo que es la expresión corporal. Se siente mucha energía en esas clases, ¿ah? Se siente mucha energía. Bastante energía, ¿no? Aquí hemos trabajado con docentes, todos son docentes de diferentes instituciones educativas privadas aquí en Perú, ¿no? Que participan de estos talleres gracias a un servicio que le da la editorial. Yo trabajo para la editorial Bruño Miguel actualmente, ¿no? Y entre una de mis labores es justamente hacer el planteamiento, desarrollar un rol de capacitaciones, talleres a nivel nacional con diferentes ponentes, ¿no? Con diferentes capacitadores y entre ellos también con mi propia persona, ¿no? Y hemos desarrollado mucho lo que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal que no habla, Miguel. El lenguaje corporal no habla, grita. El lenguaje corporal grita, ¿no? Y cuántas veces una mirada, un gesto, un codo, un hombro, te dice mucho. Y más aún, trabajar con los docentes este tema, porque el docente tiene que ser un artista, el docente tiene que ser tiene que ser, disculpe la palabra, un payaso tiene que ser en la clase, para poder dinamizar, para poder activar, ¿no? Porque hay una frase bien interesante, que para aprender hay que emocionarse, ¿no? ¿Y cuáles son esas estrategias que puedo yo complementar para que mis estudiantes se emocionen? ¿O nos quedamos en la pizarra? No, por favor. ¿No? O los dejamos quietos en las carpetas. No, hay momentos, ¿no? Pero hay momentos también para poder entablar esa relación. Y el cuerpo te ayuda, ¿no? El cuerpo te ayuda, ¿no? Bien, otros posits para el día de hoy. Ya hemos hablado de preguntas poderosas, trabajo en equipo, neurociencias, ¿no? Conocer la teoría sobre el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Nos hemos quedado en la escuela tradicional, nos hemos quedado en el hemisferio izquierdo, donde está lo analítico, el razonamiento, el cálculo, la lingüística. Y el hemisferio derecho, la creatividad, la música, el deporte, el teatro. Y por qué no hablar y recordar los estilos de aprendizaje. Si tú juegas bien fútbol, ¿por qué? ¿Por qué debo jugar fútbol como tú? Dime por qué. ¿Por qué debo de jugar como tú? Si tú bailas muy bien bailas, Miguel, ¿por qué debo bailar como tú? ¿Pero por qué? Dime por qué debo bailar como tú. Si escribes lindos poemas, lindos sonetos, ¿por qué? Dime por qué debo de escribir poemas como tú. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido, Miguel? ¿No? Que el maestro, los maestros, nosotros, y me incluyo en su momento, ¿no? Hemos esperado que todos sientan, piensen, actúen igual. Esa es una falacia, porque nosotros como personas tenemos diferentes vivencias, diferentes experiencias, diferentes ritmos de aprendizaje. Jorge, pero ahí te quiero interrumpir con algo porque me gustaría conocer tu opinión. Si bien es cierto, los maestros pueden venir con estas intenciones, ¿no crees tú que a veces los sistemas educativos también al maestro lo mandan a la pizarra o lo tienen solo en la carpeta
¿Cuál ha sido tu experiencia con los maestros? ¿Ellos se sorprenden cuando tú les das un taller de clown? ¿No se imaginaban que podían utilizar una herramienta como esa o como el coaching? Claro, por supuesto, Miguel. Muchos maestros que siguen siguen la reglamentación de su institución educativa, ¿no? Les dicen, no pueden hacer desorden, ¿no? La clásica, porque hacer una actividad grupal se suele dar pues cierto movimiento en el aula, ¿no? Obviamente Ruido. debemos dar bien las normas, Ujú. debemos dar bien las reglas, ¿no? Pero sí, es verdad que les cuesta un poquito cambiar el paradigma. Inclusive la famosa discrepancia entre el jefe de normas y el jefe de académico, ¿no? El jefe de estudios. Porque el director de estudios le dice a los profesores, innoven, ¿no? Innoven, hagan la clase más dinámica. Y cuando el profesor lo quiere aplicar, cuando el profesor lo quiere ejecutar, pasa el contrario, ¿no? El de normas. ¿Y qué te dice? Mucha bulla, profesor. Mucho escándalo, profesor, ¿no? Entonces yo pregunto, y lo dejo para que reflexionemos, Claro. ¿realmente todos sentados, callados, en silencio, vamos a aprender? Pero fíjense, voy a agregar algo a mi pregunta. Durante varias horas en esa misma postura, porque sí, Miguel, es cierto que hay momentos que son de lectura, hay momentos que tenemos que estar callados, hay momentos que tenemos que estar en silencio, y eso va a depender de la estrategia, de la experiencia de aprendizaje que está desarrollándose en la clase. Porque tampoco no va a ser todo lo contrario. No va a ser las 8 horas de clase, no todo va a ser saltar, jugar, no todo va a ser voltearse. Y más aún si el juego no tiene una intención, más Claro. aún si el juego no tiene un propósito. Si no hay una Entonces, reflexión. así es, por eso hay que estudiar bien las variables. ¿Cuándo yo uso una dinámica? ¿Cuándo yo uso un juego? ¿Para qué lo uso? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué hice esto? ¿Qué aprendí haciendo esto? ¿Para qué me sirve? Y luego voy a la parte de no, a conceptualizarlo, a ordenar la información. Muy Excelente. bien. Mayotra y otros, en el documento La competencia como organizadora de los programas de formación hacia un desempeño competente, coloca ciertas características de este desempeño. Y una de ellas que quiero resaltar hoy es enfrentar la situación con lo que es y su realidad. Cada uno es competente de su realidad. Cada uno enfrenta la situación, enfrenta el problema desde lo que es, desde su realidad, ¿no? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? En la Asociación Editorial Bruño, Miguel, yo me he estado desarrollando en una primera etapa como gerente comercial, dirigía el equipo de ventas a nivel nacional, luego hubo un momento en el cual dejé la editorial para irme a trabajar al Ministerio de Educación y luego actualmente he retornado como jefe de gestión pedagógica y he utilizado, me ha servido el coaching para poder manejar equipos, para poder trabajar el recurso humano, para que ellos mismos se autopotencien, para empoderarlos, ¿no? A través de ciertos recursos, de ciertas herramientas, como vemos acá, ¿no? Aquí en estas fotografías estamos viendo a los asesores comerciales, ¿no? Participando de su preparación para enfrentar una campaña, ¿no? De promoción, publicidad de los textos escolares. Inclusive, ¿no? En mis visitas a los colegios, ya las capacitaciones han ido cambiando un rumbo. Desde que comenzamos a aplicar el coaching, hemos capacitado también a los diferentes ponentes, a los diferentes talleristas, para que ellos también desarrollen, ¿no? Estrategias de integrativas, colaborativas, cooperativas en sus diferentes talleres, en sus diferentes ponencias, como lo vemos acá. Este es un coaching muy activo, ¿no? Es una metodología muy activa, ¿no? Correcto, ¿no? Te da esa posibilidad, ¿no? De explotar bastante aquello que tienes guardado, aquellos talentos que hemos escondido o nos han escondido. Uh-huh. Y digo eso porque eso está muy relacionado a nuestra historia familiar, está muy relacionado a nuestras heridas, está muy relacionado a una castración de parte de nuestros padres, de parte de nuestros maestros de una escuela tradicional, de parte de nuestro barrio, nuestro vecindario, ¿no? Y como tú lo has dicho, probablemente, me atrevo a decir, de parte del sistema, ¿no?
cómo romper con ese muro, esa muralla que nos deja avanzar. Hoy también tenemos otras palabras que he traído para el día de hoy: inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, ¿no? Temáticas, campos temáticos que hemos tenido que desarrollar en el curso de coaching. Y el coaching te ayuda justamente a potenciar. Por ejemplo, tuve la oportunidad, yo soy profesor universitario, ¿no? Y tuve la oportunidad de enseñar posgrado en la Universidad Peruana Unión Adventista. Y justamente la maestría de educación, tuve la oportunidad de dictar el curso de comportamiento y cultura organizacional, el curso de desarrollo del pensamiento crítico creativo y el curso de liderazgo educativo. Y bueno, y otro que está más relacionado a mi especialidad. Yo soy profesor de matemática física y he dictado el curso de desarrollo y estimulación del pensamiento matemático. Pero bueno, quiero darte un ejemplo, tampoco les quiero agotar. El ejemplo muy sencillo, ¿no? Me designaron llevar el curso de liderazgo educativo, ¿no? Muy bien, ¿qué hacer ahora? Pensar. Y qué bueno que la universidad también nos daba esa apertura de poder desarrollar el sílabo con cierta autonomía, ¿no? Con autonomía en base a qué temas escoger, seleccionar, qué competencias vamos a desarrollar, qué estrategia y técnica vamos a desarrollar. Y qué mejor que explotar la propia infraestructura del campus universitario. Ahí tienes algunas imágenes de cómo son docentes que ahora ya son magísteres, ¿no? Ya son maestros. Estos docentes pues desarrollaron las competencias de esta asignatura de liderazgo en base a una metodología de coaching que yo mismo apliqué. Te apuesto que ellos no se pensaban que las clases iban a ser así. No. Estaban esperando que yo les dé 5 libros, una lista de 20 autores para que lean. Obviamente se hizo, Miguel, obviamente se hizo. Pero esos autores complementaban y reforzaban lo que ellos iban experimentando. O después de experimentar la experiencia, después de experimentar el juego, la dinámica, pues lo razonábamos, ¿no? ¿Y qué conceptos, qué ideas, fuerzas podíamos sacar de esto? Y lo complementábamos con los autores. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo propone? ¿No? ¿Quién lo fundamenta? ¿Quién lo sustenta? ¿No? Ya dentro de un marco académico. Y fue muy... Quería preguntarte si tú consideras, en base a lo que me estás diciendo, me suena mucho, que el coaching podría considerarse entonces una metodología experiencial para el docente. Por supuesto, es una metodología vivencial, activa, dinámica, ¿no? Rompe con los paradigmas tradicionales. Y eso fue la experiencia que tuve, ¿no? En este curso de liderazgo. Y mencioné las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, ¿no? Que no solo me ha servido en mi vida profesional, personal, sino en mi vida amical. Inclusive, cuando ingresé a trabajar en el Ministerio de Educación, hay un rasgo bien llamativo, ¿no? Bien llamativo en toda la gestión pública, y creo que no solo en Perú. Yo estoy muy seguro que en muchos países, ¿no? Siempre cuando escuchamos de gestión pública, nos asustamos, tenemos miedo, ¿no? La burocracia, ¿no? Los papeleos, el estrés, porque sí, eso no se puede uno negar, pero hay algo muy importante, que es el servir, ¿no? Pero para poder mantenerse en estas tareas, pues muy importante el clima, muy importante sentirse acogido, ¿no? Aquí he colocado algunas fotos de los momentos lindos que hemos tenido con todos los equipos, de acogerse, de sentirse querido, de sentirse que uno existe, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito que te llamen por tu nombre, Jorge, que te digan con cariño, Jorgito, ¿no? Que te consideren, que el día que no estás, te whatsappeen, te llamen,
pero no solo por la tarea pendiente, sino por qué no estás, ¿no? ¿Qué pasó? Que se interesen por ti, ¿no? Como persona, que te conozcan. Por supuesto, el trabajo personal, porque hay que partir de eso, el trato de persona. Somos personas y debemos de tratar y ser tratados como personas. Y claro, esto no es un cambio de la noche a la mañana, esto implica realmente bastante de uno, ¿no? De poder querer servir y no ser servido, ¿no? Bueno, tengo unas últimas palabras, ¿no? Unas últimas palabras que vamos a conversar, ¿no? La agenda, los valores, crear acuerdos, proyecto de vida. Recuerdo la primera sesión que tuvimos en nuestra comunidad de coaching, fue esta, ¿no? Cuando algún día vean una publicidad que señale curso de coaching, este curso te ayudará, entonces deja de ser coaching. fue la primera sesión, ¿no? Porque el coach no te ayuda. Tú usas las herramientas, tú aplicas las herramientas, tú eres el protagonista eres tú. Por eso es importante la agenda, ¿no? Y en el plano educativo realmente pregunto para que reflexionemos, ¿realmente es la agenda del estudiante? ¿Realmente seguimos la agenda del niño? ¿Seguimos la agenda del adolescente? ¿Seguimos la agenda del joven? Y hoy en día se habla de que para planificar, ¿no? Es importante identificar las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿no? Eso es poner la agenda. O sea, antes que yo planifique qué vamos a desarrollar, qué experiencias les voy a proponer a mis estudiantes, cuáles van a ser esos propósitos de aprendizaje, ¿no? Parto entonces de sus necesidades, parto de sus intereses, parto de un diagnóstico, y eso es poner primero la agenda de ellos. Por eso hablamos hoy en día del backward design. ¿Qué es el backward design? El diseño a la inversa, ¿no? ¿Cómo era antes, Miguel? ¿Cómo era antes? Me lo ha contado mi padre, que ha sido profesor muchos años. ¿Cómo era antes? ¿No? Nada. No pensábamos si estos contenidos, si estos conocimientos lo iba o no necesitar el estudiante, simplemente hacíamos la planificación, la presentábamos y ellos tenían que recibir lo que nosotros seleccionábamos, lo que nosotros hemos escogido. Pero hoy en día que hablamos de un diseño a la inversa, se empieza desde el estudiante, desde reconocer, diagnosticar su necesidad, qué es lo que necesita, qué es lo que le voy a proponer para que pueda afrontar esos problemas, esos retos, esos desafíos que yo le voy a presentar. Qué interesante, ¿no? La agenda. Así como la agenda es importante, también es importante retroalimentar a los estudiantes. Hoy en día hablamos de evaluación formativa, ¿no? Y tenemos la carátula del libro de Pedro Ravela, ¿no? Cómo mejorar la evaluación en el aula. ¿Y qué es retroalimentar? ¿Qué es retroalimentar? Entre tantos conceptos y definiciones, yo he cogido literal, como le indica una resolución nuestra aquí en Perú, una 094-2020, solamente voy a leer la primera parte, que dice que retroalimentar consiste en devolver a la persona información que describa sus logros, progresos en relación con los criterios de evaluación. ¿Y eso no hacemos en el coaching, Miguel? Cuando tenemos una sesión de coaching no retroalimentamos, no hacemos un feedback, no recogemos de las dificultades y logros que nuestro mismo coach o cliente nos ha manifestado. Le hemos dado herramientas a nuestro cliente o coach para que nos diga qué identifique en él, que haga un autodiagnóstico, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus deficiencias, cuál es su compromiso. Pues ese es el feedback, eso es la retroalimentación, que también le aplicamos
la aplicamos también en nuestra pedagogía, nosotros como docentes. He colocado en uno de los POSITs, he colocado lo que es el proyecto de vida, porque gracias a estas retroalimentaciones se va construyendo proyectos a corto, mediano, a largo plazo. Déjame comentarte, Miguel, que yo he sido también docente del Estado, nombrado en el Estado, en un CEBA. Aquí en Perú, CEBA significa Centro de Educación Básica Alternativa, lo que conocemos como colegios nocturnas, ¿no? Colegios para adultos. En el caso, bueno, yo soy de Lima, pero venían a este colegio nocturna, que entrábamos a las 6:30 de la tarde y salíamos 10 de la noche. Bulla. Venían señoritas de diferentes partes del Perú, del interior de nuestro país, venían a formarse, venían a estudiar, a acabar sus estudios, ¿no? Entonces, había que darle pautas, había que darles herramientas, ¿no? Y lo más importante, ellas trabajaban, ¿no? Y bueno, lograr su proyecto era terminar sus estudios, era su sueño, para luego seguir una educación superior, servir al otro, herramienta, evolucionar, proceso. Con estas últimas 4 palabras yo me pienso quedar, ¿no? ¿Qué significa ser coach para mí? Servir al otro, utilizarlo para potenciar mi vocación de maestro, como una herramienta para evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Crecer, aprender. Y esto es todo un proceso. Así es, mi querido Miguel. Jorge, me parece tremendamente profundo porque de lo que estamos hablando aquí es de la transformación de la educación. Y como tú mencionaste, es una palabra que a mí se me quedó, es cuando hablamos de la agenda, es dónde está la responsabilidad, eh, hacia dónde queremos que vaya, queremos que nuestros estudiantes tomen responsabilidad de sí mismos, de su propia educación. Yo no sé si tú veas televisión, hay algunas series que a mí me gustan, pero yo rescato una que vi hace un tiempo ya, bastante, quizá unos 2 años, que es de un profesor de filosofía. No sé si la llegaste a ver, se llama Merlí, un profesor de filosofía español. Bueno, y una de las cosas que más me impresionó fue su método de enseñar una materia que al parecer es una materia en la cual tú solamente tienes que leer libros, pero él los hacía vivir a sus estudiantes, la experiencia de lo que leían y la aplicación en lo diario, lo cotidiano. Y hablaba de la responsabilidad que cada estudiante tiene, no del estudio solamente, sino de vivir, de crecer y de desarrollarse, de ser el co-creador, que es una palabra que usamos mucho en la escuela, el co-creador de su propia vida, de su propia realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando tú nos comentas, ¿no? De las herramientas que pueden tener los profesores para participar de ese proceso y que a veces, muchas veces, quizá los padres, porque yo soy padre de 3, no conocemos esa realidad. Yo creo que ahora con la situación de la cuarentena hemos podido vivenciar un poquito más lo que es la educación de nuestros hijos, tenerlos en casa y acompañarlos en la educación y ver que no estaría fácil, que el maestro no la tiene fácil, que quizá para nosotros esa parte de la vida se la delegamos un poquito a los profesores, pero que sin las herramientas adecuadas ellos no pueden hacer o no hacen quizá un trabajo a cabalidad o como ellos quisieran, mejor dicho. Más bien, yo creo que le ponen todo al trabajo de ser docentes, de ser maestros, pero a veces no dan los resultados que ellos quieren. Yo te quería preguntar, Jorge, de esto que nos has dicho que a mí personalmente me ha dejado impactado, es ¿qué les podrías recomendar entonces a estos docentes que quieren transformar, no el mundo, que sería bueno, pero como decía Gandhi, o sea, lo primero que debo hacer es transformarme a mí mismo para ver los cambios que quiero hacer? ¿Qué podrías tú recomendarles desde ya tu experiencia? Correcto, dar el primer paso, de la evolución, salir del cascarón del huevo, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Reconocer que tenemos
tenemos capacidades, que tenemos grandes habilidades, talentos, pero si no damos el paso para desarrollarlas, nos vamos a quedar pensando, y si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho aquello, pude haberlo hecho así. Por eso es importante tomar los riesgos. Y el coaching te da esa posibilidad, ¿no?, de creer en nosotros mismos y creer en los demás. Es importantísimo. Nosotros como docentes debemos de creer en la persona, creer en el ser humano, creer en nuestros estudiantes, no sepultarlos desde el inicio de clase. No, este chico no sabe, no, este chico no puede. No No, etiquetarlos, este decimos chico no acá en Ecuador, decimos no etiquetar a la gente. No sé si allá también les suena eso. sí, también, exactamente, usamos esa palabra, etiquetar. No etiquetar. ¿Por qué? Entonces mejor que no venga al colegio, ¿no? Mejor que no participe de las clases virtuales, ¿no? Si ya no creo en él, si no creo en su potencialidad, no creo en que él es un ser poderoso, ¿no? Y esa es nuestra labor como docentes. Maravilloso, maravilloso. Jorge, ¿tú qué has visto de la aplicación de estos métodos ya cuando tú trabajas con estos grupos humanos, con estos docentes que tienen a cargo el futuro, ¿no? Yo creo que hay una frase que a mí me gusta en capacitación que dice que no debes capacitarte para el profesional que eres hoy, sino para el que quieres ser mañana. Entonces, ¿qué tú has visto de resultados cuando pasan por estos procesos los docentes y luego van y los aplican en las aulas? ¿Qué has podido ver de resultados tú? Respondo con esta imagen, ¿no? Excelente. Ahí está la respuesta, ¿no? Hemos ido aplicando, he ido, en este caso particular, utilizando esta herramienta de coaching en conferencias, en talleres, en escuela de padres, en el colegio, en la universidad, inclusive en congresos internacionales, donde hemos podido llevar el coaching como una herramienta de cambio, una herramienta de evolución, una herramienta pedagógica y que ve la integralidad del ser humano, no solamente lo cognitivo, sino también lo afectivo y lo volitivo. Excelente, excelente. ¿Qué crees que es el futuro entonces de la educación? ¿Cómo tú pensarías que va a ser a continuación esto? Porque los cambios son paso a paso, ¿no? Pero nos van llevando hacia esa transformación que queremos lograr. Eh, ¿cómo tú verías el futuro? Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y creo que se debe iniciar también en los centros de formación. ¿Qué te parecería, Miguel, si en los centros de formación docente, como las facultades de educación, aquí le llamamos también normales o le llamamos escuelas de educación superior pedagógica, ¿no?, y colocar en la malla curricular un curso de coaching, Ujú. un curso de desarrollo de habilidades blandas, habilidades sociales, trabajo de equipo, de desarrollo de inteligencia emocional, de expresión corporal, para poder cambiar el paradigma. Porque, ¿qué nos decía Dewey? Nos decía que aprender no es saber lo que otros han dicho, hecho o escrito. Aprender es emplear la información disponible y los métodos que otros utilizaron para descubrir, crear, innovar y hacer lo que los demás no han hecho, aprender. Pero ¿qué decía Paper sobre enseñar? Pues enseñar no es explicar, porque quien explica algo a alguien le niega la posibilidad de descubrir y comprenderlo. ¿Qué ha pasado con algunos docentes? Se han formado en la casa de estudios desarrollando teorías como el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner o el contextualizado de Vygotsky. Pero cuando han egresado, han llegado a ser bachilleres o licenciados, han llegado a la escuela, algunos, ¿no?, como que lo han perdido en el olvido. Tal vez en los cuadernos de la universidad, o en la carpeta pedagógica, o en su sesión magistral para graduarse. Y han estado pues utilizando una metodología más deductiva que inductiva, donde un 80% de su clase ha sido pues una explicación teórica, una explicación conceptual, contenidos, información, y un 20% experimentación, trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo, cooperativo, ¿no? Hay que invertir Una eso. propuesta,
una propuesta podría ser invertir, ¿no? Invertir, donde la metodología deductiva, porque se necesita de explicación, se necesita de teoría, se necesita de conceptos, de contenido, ¿no? Pero que el alumno primero experimente, juegue, trabaje en equipo. Por eso yo pienso que hay que dar una importancia no solo a las áreas curriculares que ya venimos conociendo, sino aquellas que están ligadas al arte, el canto, la música, la danza, el teatro, las manualidades. ¿No? Un profesor hoy en día completo. Veo que tú consideras el coaching como esa herramienta que debe ser interrelacional, integral, todas las dimensionalidades de cuerpo, lenguaje, emoción, que es necesario para que el aprendizaje ocurra. Así es, lo articula, lo vincula, ¿no? A ver, ¿cómo te lo podría explicar? Esto me hace recordar a la famosa impresora multifuncional. Tú tenías por acá la impresora que te sacaba páginas, tenías por acá la fotocopiadora, tenías por acá el escáner. Y si hago una analogía, el coaching es como esa impresora multifuncional, que jala la impresora tradicional, el escáner y la fotocopiadora. Excelente. A tu servicio, al servicio de los niños. Yo quisiera agregar algo de pronto, si me permites, Jorge. Y aparte de eso, necesitamos un buen programa, porque la impresora te imprime aquello que tú ya programaste o ya pusiste en la computadora de antemano. Correcto. Se necesita un buen software, ¿no? Y bueno, aquí en Perú nosotros tenemos un documento que rige a todos nuestros docentes del 2014, que es el marco del buen desempeño docente, ¿no? Qué interesante es leerlo y comparar, ¿no? Este marco de buen desempeño docente tiene 4 dominios y cada dominio tiene diferentes competencias que el maestro debe desarrollar, ¿no? Y he podido hacer un símil, ¿no? Un símil que muchas de nuestras competencias del coaching ayudarían a fortalecer las competencias del marco del buen desempeño docente que tenemos aquí en el Perú. Bueno, tú lo dijiste en tus palabras, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas cosas no están ya contenidas en la misión de la educación en todos nuestros países, ¿no? Porque somos hermanos y nos parecemos todos más de lo que a veces nos damos cuenta, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, todos somos producto de nuestra educación, ¿no? Y cuando vemos la importancia que tiene y el impacto que tiene, porque las generaciones que ahorita se forman, pues son las que en 20, 30 años van a tener la conducción de nuestros países. Correcto, ¿no? Y por eso hoy día nos quedamos con coach, hair, ear, art, year. Excelente. Y no se olviden hacer las cosas con pasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Qué fascinante aproximación a la educación a través del coaching. No sé si lo expreso bien, pero qué fascinante esta forma de cómo los docentes y todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza de alguna manera podemos beneficiarnos de esto. Y yo te lo digo un poco desde mi punto de vista. Yo trabajo con adultos en educación continua. Y claro, me doy cuenta de que los adultos, ¿por qué no saben trabajar en equipo? Es porque cuando eran jóvenes los profesores no los hacían trabajar en equipo o comunicar adecuadamente, porque de jóvenes tampoco nos comunican, o recibir o dar feedback, tampoco lo saben. Entonces te das cuenta que todo es una consecuencia de esto que estamos viviendo y que se puede mejorar de alguna manera, se puede trabajar desde ya en mejorar esas competencias, no solo en los docentes, sino que vamos a trabajar con las generaciones futuras a través de ellos. Por lo cual el impacto del docente en esto es enorme. También te oí mencionar mucho el tema de la juntura que tiene intrínseca gobierno y educación, y creo que es innegable porque el gobierno de alguna manera tiene o toma la responsabilidad de la educación casi siempre, y que la mayoría de nuestros jóvenes están en algún sistema público de educación
que hace pues que esto sea mucho más importante todavía. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a eso. ¿Tú consideras, o hay diferencias, debe de haber, pero cuáles tú consideras que son las diferencias entre la educación pública y privada? En este sentido, con los maestros, ¿son más abiertos, más receptivos la una que la otra para estas nuevas técnicas? ¿O les sirven por igual a todos? Bien, bueno, ahí sí siempre va a haber una diferencia entre nuestros maestros, ¿no? Pero hoy en día lo que está buscando nuestro ministerio como ente rector es justamente esa homologación, esa uniformidad de criterios, tanto en el sector público como en el sector privado, que ambos tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de poder desarrollar su docencia, ¿no? Por eso estamos implementando ya desde el año 2012, primero con el aprendizaje y luego con el nacional, desde 2017 venimos implementando lo que es el currículum nacional en un enfoque por competencias en todo el sector educativo, público o privado. Y estas herramientas son muy útiles justamente para ese propósito, para desarrollar competencias. Son herramientas muy útiles en ambos sectores, en un solo sector que es la educación. Muchas gracias, Jorge. Ya la tenemos de vuelta aquí a Milka y quisiéramos pues agradecerte y pedirte un último mensaje de pronto para las personas que nos han escuchado y que han pues podido acompañarnos, si no todas, la mayor parte de estas horas que hemos estado conversando con docentes que hablan de coaching en este coach versatorio, que esperamos que sea de utilidad para aquellos que aman la profesión de la docencia y desean adquirir nuevas herramientas, nuevas competencias para una mejor docencia, un mejor trabajo. ¿Qué podrías decirnos, Jorge, de pronto desde tu visión para todos ellos? No basta los 5 años que hemos estudiado en la universidad. No basta 2 años de diplomado, de especializaciones o maestría, ¿no? Tenemos que seguir formándonos. Y nosotros como maestros aprendemos día a día, ¿no? Y siempre vamos a estar en una continua formación. Y ¿por qué no aprovechar de esta potente herramienta que es el coaching para poderlo aplicar, reforzar, complementar lo que ya venimos haciendo como maestros? Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Jorge, no sé si podemos pedirte que nos dejes algún dato de contacto, tus redes o algo que podamos contactarte. Claro, acá está mi correo perfecto, muy bien. personal por cruz 1982@gmail.com, ¿no? Bueno, y en el Facebook me encuentran como Jorge Luis Cruz. Excelente, excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la comunidad de CoachCare por la invitación y espero haber aportado con esta experiencia. Ciertamente lo has hecho, Jorge. Tú y todas las personas que nos han acompañado. Te agradezco muchísimo y esperamos que nos vuelvas a acompañar en una nueva edición del Coach Versando. Por supuesto, para seguir conversando. Exacto. Gracias, Jorge, realmente muy interesante. Me encantó lo del taller del clown. Capaz y me animo también yo a hacerlo en algún momento, así que ahí te voy a estar pidiendo los datos. Gracias, nos vemos. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Bueno, fantástica la exposición de Jorge, realmente, Jorge, te agradecemos muchísimo. Qué didáctico también y qué composición de herramientas tan importantes, ¿no? Yo conocí también a la gente que hacía clown aquí en Ecuador y si bien es cierto me pareció una herramienta muy valiosa, pues nunca entendí bien cómo podría yo aplicarla, pero creo que con Jorge lo he visto muy claramente en esa expresión corporal, en esa parte del aprendizaje que nuestro cerebro necesita, que es a través de sensaciones, de emociones y bueno, de corporalidad en sí misma, ¿no? Y ojalá se apliquen más de estas herramientas siempre en nuestras aulas. Milka, bueno, 4 horas que yo al principio decía, wow, 4 horas así con Coach Versando, pero se me han hecho como que si fueran 4 minutos. Espero que para los demás también. Increíble, yo dije vamos a terminar agotados. No, me siento con más energía. Y
y mira, lo hemos logrado súper bien con la salvedad del problema técnico del inicio. Creo que todo salió muy bien. Hemos tenido 4 invitados realmente de lujo, con los que hemos aprendido también un montón de cosas, y me voy totalmente complacida de esta primera jornada y espero que tenerlos a todos en la jornada de mañana y bueno, seguir aprendiendo cosas lindas, cosas de esto que nos gusta hacer, que es coaching. Claro que sí, y recordarles pues a todas las personas que nos ven, a los docentes, que tenemos lista la próxima certificación para docentes con coaching en habilidades de aprendizaje. Entonces, esta comienza ahora en julio, el 7 de julio concretamente, y es totalmente online, utilizando obviamente también las herramientas nuevas digitales para esta nueva normalidad que estamos viviendo con pues lo que hay que cuidarnos de la pandemia y el virus, ¿no? Así que esperamos que todos aquellos que estén interesados también nos puedan escribir para brindarles mayor información. Milka, para mañana tenemos una nueva cita. Exactamente, a la misma hora y por este mismo canal. Nos volvemos a encontrar por Facebook Live. Vamos a estar con 6 invitados mañana. Wow. Tenemos a Maribel Betancourt de Colombia, tenemos a Ana Bullón y Melita, me olvidé tu apellido, Eliana Toro, que viene con un invitado, y a Anita. Y Ana Lucía Ortiz. Anita Ortiz. Ana Lucía. Ajá, sí, perfecto. entonces mañana estaremos con todas ellas y bueno, va a ser súper movido. Ya mañana no vamos a tener los problemas técnicos de hoy y bueno, quedan todos invitados. Tú repites los horarios, por favor, Miguel. Claro que sí. Bueno, mañana vamos a comenzar puntuales a las 17:05 p.m. de la tarde para Ecuador, Colombia, Perú. Vamos a comenzar también, pues obviamente al mismo tiempo con Bolivia y la zona horaria. Se me va un poco las zonas horarias, creo que esa clase no falté. A ver, yo lo repito aquí. 6 de la tarde, Bolivia. 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos para 6 de la tarde para Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba y Paraguay. Y vamos a empezar a las 7 de la noche para Argentina y Uruguay. Entonces ahí nos pueden estar viendo por el canal de Facebook de Coach Heart Teacher, ¿verdad? Y entonces, mi querida Milka, a mí nada más me resta agradecerte a ti por todo el trabajo que le pusiste para pues, la convocatoria, los diseños, y esperamos realmente que a todos les haya gustado el trabajo que hemos empezado aquí, que lo hemos hecho con mucho cariño porque nos encanta, primero que nada nos encanta el trabajo con el coaching. Hemos tenido el privilegio de escuchar a 4 personas que viven el coaching en su trabajo, no solamente en su trabajo, sino en su vida, y que sin sin guardarse nada, pues han venido a compartir todo esto con nosotros. Sí, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya no los llamemos porque esos problemas nos dieron un aprendizaje importante. Exactamente, no terminamos de aprender, ya lo hemos dicho varias veces en esta jornada. Bien, sí. Entonces ahora sí, hasta mañana, nos vemos. Chao Miguel, excelente trabajo y ahora un merecido descanso. Gracias a todos. Sí. Gracias a ti. Entonces, bueno, nos despedimos también aquí en Facebook. Les agradecemos y a todos los que nos escribieron, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar esto colgado para que lo puedan ver y puedan también comentarlo. Así que les agradecemos todo esto y nos vemos mañana. Gracias a todos. Descanso.